Muy buenas chicos, me alegro un montón de saludaros, aunque sea por medio de un vídeo, y esto siempre es un poco raro tener que hablarle a una cámara, pero bueno, aquí estoy, os presento mi habitación, aquí es donde duermo, y la he convertido en mi aula virtual. Utilizo estas pizarritas, mirad, aquí por ejemplo, que acabo de estar explicándole también lógica a los de primero de bachillerato, lo que os explicaba el año pasado en clase, pues ahora lo estoy teniendo que explicar aquí, ¿no? Espero que estéis todos muy bien, lo máximo de bien que se pueda estar, sobre todo que estéis bien de salud y luego que estéis llevando el encierro lo mejor posible. Porque bueno, esto es un poco bastante agobiante y entiendo además la situación en la que estáis vosotros académicamente, porque esto ha venido en peor momento imposible, imaginable, ¿no? Entonces, como esto se va a alargar, dijimos, bueno, que en esos 15 días, primero teníamos ahí opción de ir trabajando el comentario de descarte, pero bueno, no sabemos hasta cuándo va a ir, hasta cuándo vamos a estar con este confinamiento, así que yo creo que lo mejor es que vayamos avanzando, como ya os puse en el mensaje de modo, ¿vale? Y vamos a ir viendo por aquí a Khan, ¿vale? He encontrado la opción de grabar directamente desde el PowerPoint, es decir, la presentación que yo tengo preparada del autor, ir pudiendo yo grabar la explicación, incluso puedo ir señalizando y tal, así que vamos a trabajar por medio de ella, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta un montón el tema de que haya discusión en clase, de que traigamos el tema que estamos tratando siempre en la medida de lo posible a nuestra realidad social, humana, política, ¿vale? Y vamos a entrar en Kant en un momento ideal, ¿no? O sea, justamente porque estamos viviendo una crisis en la que el Estado está teniendo que tutorizar, ¿no? Tutorizarnos y decirnos realmente qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar. En nuestra movilidad y nuestra libertad como ciudadanos, estamos viéndola tremendamente limitada y es que viene al pelo, ¿no? Con un montón de cosas que vamos a tratar con Cam. Pero ya os digo, va a cambiar, el vídeo va a cambiar directamente a que veáis la presentación. Obviamente el audio pues perderá calidad porque la verdad es que la camarita esta con la que estoy grabando tiene bastante buen audio y pasaré a sonar como suena el micrófono del ordenador, pero yo creo que va a ser muy útil, ¿vale? Entonces, lo que os decía, como a mí me gusta mucho tener esos debates, he estado pensando en la manera de hacerlo. Como los tengo integrados en la propia presentación, pues lo vamos a hacer por medio de actividades, ¿vale? Actividades que no, nos van a suponer mucho, pero que me sirva a mí para tener también un feedback, ver de qué os estáis enterando, ver cómo aplicáis esto, ya os digo, también a nuestra propia realidad, ¿vale? Entonces ya tengo pensado un alto en el camino para la primera clase, lo voy a dejar abierto a una pregunta, a un cierto debate, ¿vale? Vamos a ver, digamos, los dos primeros mini apartados, que es la introducción del autor, y luego vamos a empezar a ver ya la teoría que tiene que ver con el texto que entra en selectividad, y lo voy a dejar justo en un punto en el que os voy a lanzar una pregunta y os voy a pedir que por el modo me razonéis una respuesta, con la peculiaridad además de que no repitáis argumentos de otros compañeros, ¿no? A ver qué sale de ahí, a ver qué riqueza argumentativa sale de esa pregunta que os voy a proponer, ¿vale? Así que así lo vamos a hacer, ¿vale? Directamente paso a la presentación, me vais a ver en una esquinita abajo y a partir de ahí vamos montando la explicación y a ver qué tal sale. Esto es improvisación total que nos está ofreciendo el COVID-19 este, ¿no? Mejorar nuestra capacidad de improvisación y de resolver problemas rápido y buscar soluciones y hacer las cosas de un modo totalmente distinto a como las veníamos haciendo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Pues bueno, clase, aquí estamos, como os he dicho, en la narración de esta presentación, que es la misma que vais a tener para estudiar el autor y que yo creo que os puede venir muy bien para, bueno, para solventar posibles dudas que pudiesen surgir, de cómo conectan ciertas ideas. Ya sabéis que en las presentaciones muchas veces quitamos contenido para que, ¿no? Para que sea más ágil, para que su visualización sea más rápida, pero eso hace que, por otro lado, pues a lo mejor se comprenda menos, ¿no? Que unos apuntes narrados de principio a fin, ¿vale? Ahí tenéis a Kant, ¿no? Una estatua de Kant que está cerca de su mausoleo en Königsberg, que es la actual ciudad rusa de Kaliningrado. Y bueno, Kant es un autor importantísimo, ¿no? Todos los autores que estudiamos en segundo de bachillerato son muy importantes, pero Kant es un autor que tiene muchísima, muchísima presencia en nuestro mundo actual, en nuestra realidad social actual. Kant, yo siempre digo que está presente en los juzgados, en nuestra manera de entender las leyes
en nuestra manera de entender la política internacional, fue un visionario, por ejemplo, en lo que a la Unión Europea se refiere, pero también fue de tremenda importancia, su aportación filosófica tuvo muchísimas consecuencias en el campo de la ciencia, ¿no? Ese giro copernicano, esa idea de no hay que mirar el objeto, el problema no está en el objeto, sino en el sujeto de conocimiento, y todas esas ideas que ya vimos el año pasado en primero de bachillerato, que aquí vamos a repasar muy rápidamente, porque nos vamos a ir directo a la parte de realmente la parte práctica, la ética, que es la que entra en selectividad actualmente, pero bueno, también trajo ideas consigo muy importantes, ¿no? Entonces es un autor ya os digo, de vital importancia, pero que también es muy sencillo verle la conexión con nuestra realidad. ¿Vale? Introducción y contexto. Siempre es importante ver en los autores de dónde vienen, ¿vale? Cuál era la situación del mundo, cuál era la situación histórica que se estaba viviendo, incluso la situación geográfica, ¿no? En la que estaban, porque muchos acontecimientos pues, se enmarcan en un lugar concreto. Para entender realmente de dónde viene su pensamiento y hacia dónde iba, ¿no? Muchas veces cuando vemos la filosofía fuera de contexto es lo que nos pasa, que nos parece que nuestros autores, ¿por qué pensaron en esto? ¿Y por qué esto era importante para ellos? Y pues, ¿no? Esta paranoia, ¿a cuento de qué? ¿No? Y claro, nos puede resultar una paranoia a nosotros descontextualizada, ¿vale? Pero si lo contextualizamos, entendemos de dónde viene todo esto. Y el contexto de Kant, si os habéis fijado en las fechas de nacimiento y muerte, pleno siglo XVIII, muere al principio del siglo XIX, estamos en la llamada era de las revoluciones, ¿vale? En una época, como pone ahí, convulsa como pocas, ¿no? La Revolución Francesa no fue la única, hacía muy poquito tiempo se estaba terminando de gestar esa revolución gloriosa británica, la guerra de la independencia estadounidense, ¿vale? Pero sí que es verdad que el culmen de todas esas revoluciones, de hecho es lo que marca en Occidente nuestro paso de la edad moderna a la edad contemporánea, fue la Revolución Francesa. Y en el caso de Kant vamos a ver que el tema de la ilustración francesa es muy importante, ¿no? Para entender su planteamiento. ¿Vale? De hecho, aquí lo tenemos ya, ¿verdad? Kant es considerado a menudo la culminación de la ilustración filosófica. Fijaos, un prusiano, a día de hoy lo veréis en un montón de sitios mencionado como autor alemán, ¿no? Como filósofo alemán, y sin embargo, culmen de la ilustración filosófica. Si a nosotros nos preguntan por la ilustración o nos piden que hablemos de ilustración, los nombres normalmente que se nos vienen a la cabeza son los que vais a ver ahora mismo muy chiquititos, pero que veréis mejor en la presentación, ¿vale? Voltaire, Rousseau, por ahí está Diderot, ¿vale? D'Alembert, son los autores que se nos vienen rápidamente al coco. Ilustración francesa, de la que Kant habló mucho y con la que Kant compartió muchos de sus principios, pero vais a ver que también fue muy crítico con esa misma ilustración. Es decir, va a estar de acuerdo con el ideal ilustrado, pero no estuvo para nada de acuerdo con la manera de querer llegar a ese ideal ilustrado. Es decir, ahí Kant pensaba que había una disonancia, que había algo raro, algo que no cuadraba. Lo que los ilustrados querían era muy loable, buscar la libertad humana, luchar contra ese antiguo régimen, llegar a un régimen político más justo, ¿no? Que devolviese el poder al pueblo, que devolviese la libertad a los individuos. Sin embargo, Kant estaba absolutamente convencido de que la libertad solo podía llegar a través del conocimiento y la ilustración. Y que las cadenas, mientras reinasen las cadenas de la ignorancia, no iba a haber verdadera libertad, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo Kant se mueve, digamos, entre esas dos aguas, ¿no? Estar a favor del proyecto ilustrado, pero ser muy crítico con las formas de llevar el proyecto ilustrado francés, y va a proponer algo totalmente diferente e incluso va a apoyar algo que hoy seguramente os va a resultar bastante curioso desde el punto de vista de la filosofía. Objetivo de la filosofía kantiana. Ya sabéis que siempre os hablo del objetivo del autor, ¿verdad? Siempre os remarco la importancia de entender hacia dónde iba el autor o hacia dónde quería ir el autor con su pensamiento.
Yo siempre digo que esa es es nuestra brújula señalando el norte, ¿no? Cuando nos encontremos un poco perdidos de, bueno, ¿y a cuento de qué viene esto? ¿Por qué está este hombre hablando de estas cosas? Mirar siempre hacia el objetivo, hacia qué es lo que quería conseguir con su pensamiento, nos pone en nuestro lugar y en entender, pues, el sentido que tienen esas ideas que se van expresando. Así que vamos a ello. Mirad, antes de poneros claramente ese objetivo, y he querido destacar esto. Mirad, eso está en la tumba, ¿vale? Del propio Kant. Kant mandó que le hiciesen esta inscripción, ¿vale? En su tumba, dejar, es decir, llevó la filosofía, como veis, hasta su muerte, ¿no? Hasta el momento de su muerte, donde quiso dejar una frase, digamos, para la posteridad. Y es esa, ¿no? Dos cosas me llenan la mente con un siempre renovado y acrecentado asombro y admiración por mucho que continuamente reflexione sobre ellas. El firmamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. ¿Vale? Se trata de un texto que pertenece a la conclusión de su obra La crítica de la razón práctica, ¿vale? Y como os digo ahí, que podría resumir su manera de vivir y de pensar. Para mí ahí Kant dejó muy reflejado los dos Kant. El Kant teórico, que vimos el año pasado con todo esto del noumen o la cosa en sí, que vamos a recordar brevemente, ¿vale? Y el Kant práctico, ¿vale? El Kant de la ética, ¿vale? Porque cuando habla de las dos cosas que llenan su mente, ¿no? O que llenaron su mente continuamente, la reflexión sobre ellas, el firmamento estrellado sobre mí, está hablando de las estrellas por encima de nuestras cabezas, está hablando del universo, está hablando del conocimiento del mundo, del conocimiento de aquello que nos rodea, que nos circunda, y una conjunción, como teníamos en lógica, ¿vale? La ley moral dentro de mí. Y ahí es donde ya entra la parte práctica, la parte ética. Me interesa el conocimiento del mundo, siempre me interesó el conocimiento del mundo, pero me interesó también la parte práctica, el comportamiento, la ética, qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde está el deber. Y ahí, si el Kant teórico es verdad que puede resultar farragoso en algunas partes por lo conceptual, aunque creo que es tremendamente interesante también. El Kant de la ética, la verdad es que hasta el final de lo que postula, a mí particularmente me encanta y creo que os va a gustar bastante, bastante. Y no es para nada complicado de entender su planteamiento. Quizás más cómo llega hasta él, ¿no? Quizás más cómo llega hasta las conclusiones, es más laborioso, pero las conclusiones en sí vais a ver que son muy directas, muy aplicables incluso para nuestra vida, para el día a día, ¿no? Al final su ética, ya veréis, se va a reducir a una fórmula, ¿vale? Kant no va a crear una ética que te dice lo que está bien y lo que está mal, te va a ofrecer una fórmula aplicable a cada caso para que tú distingas por ti mismo dónde está el deber y qué es lo que deberías hacer y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que es el imperativo categórico, pero a eso llegaremos justo al final, ¿vale? Pasamos al siguiente pantallazo. Bueno, el siguiente pantallazo es una aclaración de lo que ya os acabo de comentar, así que paso, ¿vale? De largo. Y aquí tenemos el objetivo principal de la filosofía kantiana, no kantiano, que hay ahí una errata, ¿vale? El objetivo principal de la filosofía kantiana. En el ámbito de la razón práctica, ¿vale? Que es la ética y la política. En el ámbito de la razón teórica él tenía otro objetivo, pero en el ámbito de la ética y la política su objetivo era construir una ética universal y objetiva, ¿vale? Válida para todos los seres humanos, que se asiente sobre nuestra libertad y autonomía, ¿vale? Yo añadiría incluso sobre nuestra razón, ¿vale? Sobre la racionalidad humana, que es la que nos aporta precisamente nuestra libertad y nuestra autonomía. ¿Vale? Ese es el objetivo que va a perseguir. Ahí tenéis en rojita, no obstante, no está de más recordar su razón teórica, ¿no? Porque tiene cierta relación, sobre todo hacia el final del tema, lo va a tener con la razón práctica. A modo de recordatorio del curso pasado, donde vimos la teoría del conocimiento de Kant, del criticismo kantiano, si lo recordáis, lo que venía a sostener Kant es que en el proceso del conocimiento, sujeto y objeto aportaban algo al conocimiento. El objeto nos aportaba el contenido, mientras que el sujeto aportaba la forma del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Claro, Kant lo que se había planteado al principio de su teoría era si la metafísica era posible como ciencia, es decir, si podíamos llegar a conocer el fundamento de la realidad. Y la conclusión a la que llegaba era que no. ¿Por qué? Porque, como os decía, al ser el sujeto el que aporta la forma del conocimiento, a partir de unas estructuras que tiene, que él llamaba las estructuras de
las formas a priori del conocimiento, ¿no? Que son las formas puras de la sensibilidad, el espacio y tiempo, y las formas puras o a priori del entendimiento, que son las categorías. Al aplicar esas herramientas para conocer la realidad, imponer las formas, ya no conocemos la realidad tal cual es, ¿no? Nunca conocemos, todo conocimiento, decía Kant, no sé si lo recordaréis, es conocimiento de un fenómeno. Es decir, no llegamos a la realidad tal cual, lo que vemos es una suma de lo que el objeto es más lo que yo estoy poniendo en el objeto. Y si lo recordáis, poníamos el ejemplo de los colores, ¿no? La ciencia nos dice que los colores no existen, ¿no? Que es la luz reflejada sobre los objetos, que nos llega con una determinada longitud de onda y que nuestro cerebro la interpreta con esos nombres de color que nosotros le damos, lo interpreta como rojo, como amarillo, como azul. Pero el color no está en el objeto en sí. También con Descartes hemos hablado de esto, cuando hemos hablado de las cualidades secundarias de los objetos. Entonces, al final, la conclusión es que no conocemos la realidad tal cual es, ¿no? Sino conocemos una mezcla de lo que la realidad es, más mi propia forma de verla. Entonces, el noumeno o las cosas en sí son inalcanzables. Eso nos decía Kant en la razón teórica. Es decir, esos conocimientos puros que serían el conocimiento de Dios, del alma y del mundo y de la libertad humana, pues siempre van a ser esquivos para nosotros porque la razón no puede llegar a las cosas en sí, no puede llegar a las cosas en estado puro, ¿no? Lo que llegamos es a una deformación, a una mezcla, que es la del fenómeno, que es una mezcla de lo que las cosas son, más lo que yo pongo en ellas. Sin embargo, eso lo va a vencer al final en la razón práctica. Y por eso no está de más que aquí recordemos esas ideas, aunque no van a ser importantes en sí para entender la ética, yo os digo, hasta el final. Al final sí recordaremos esto del nómeno, porque Kant va a llegar a afirmar que lo que la razón teórica no puede conseguir, que es llegar al nómeno, llegar a las cosas en sí, al final, a través de la razón práctica, sí que vamos a poder, ¿vale? Y con esto, bueno, pues tenemos lo que es el objetivo de la filosofía kantiana ya demarcadito. Vale, pantallazo para empezar ya con el primer apartado puramente teórico, ¿no? Bueno, no es que el objetivo de la filosofía no sea ya parte de la teoría, pero que empezamos ya, digamos, con el planteamiento del autor, paso a paso y desde el principio, ¿vale? La verdadera ilustración saliendo de la minoría de edad. No voy a insistir mucho en esta pantalla porque esto es lo que vamos a ver. Mirad, en 1784, en el Boletín Mensual de Berlín, ¿vale? Un clérigo, tenéis ahí Johann Friedrich Zollner, escribió un texto en contra de la ilustración, ¿no? Y Kant, pues en vez de mandarle una respuesta cortita, le dedicó todo un ensayo para explicarle a este buen hombre lo que realmente significaba la ilustración, ¿vale? Y, yo de ahí he extraído un fragmento que creo que es muy significativo, ¿no? Que es justamente como empieza, ¿no? Dice, ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento, sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad, cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude. Ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Tal es el lema de la ilustración. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Kant? Que la ilustración es básicamente salir de la minoría de edad, dejar de ser niños, dejar de ser guiados por otros. Una conducta, además, de la que nos hace responsables, ¿no? Es decir, aquel individuo que no sea ilustrado, aquel individuo que no sea libre, que no sea autónomo, lo es por su propio riesgo y cuenta propia y por su propia culpabilidad. Porque todos, y esto es lo que está implícitamente en este texto, todos tenemos la capacidad de razonar, todos tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos. El sapere aude, que veis ahí en latín, atrévete a pensar, atrévete a saber. Son las traducciones que solemos ver, sobre todo ese atrévete a pensar, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo, a no esperar que otros te digan cómo debes comportarte, cómo debes ser, qué debes hacer, ¿vale? Sino atrévete a guiarte tú mismo en tu propia vida. Y eso entendía él que era el proyecto, el verdadero proyecto ilustrado, tenía que ser el verdadero proyecto ilustrado. Llevar al ser humano hasta su libertad pasa por llevarlo hasta una verdadera autonomía, hasta una verdadera capacidad de valerte por ti mismo.
Y aquí tenemos lo que va a señalar Kant como las dos principales causas de que vivamos en esa heteronomía, que él va a llamar, ¿no? Es decir, en esa guía del otro. Si la autonomía es valerte por ti mismo, la heteronomía es ser guiado por otro. Va a señalar dos causas principales, como veis ahí, como son la pereza y la cobardía. La pereza, ¿por qué? Porque es mucho más cómodo que me digan cómo tengo que vivir, qué es lo que tengo que hacer, que hacerlo yo por mí mismo, ¿verdad? Y la cobardía, ¿por qué? Porque la responsabilidad implica siempre un riesgo, nos da miedo. Es decir, si al final es otro el que toma las decisiones, al final la responsabilidad es del otro. Y, y además, cuando en una vida entera nos instauramos en esa comodidad de que sea el otro el que toma las decisiones, empieza a darnos miedo ser nosotros los que tenemos que decidir, ser nosotros los que tenemos que dar ese paso hacia adelante, ¿no? Es como si fuésemos el niño al que nunca le han soltado de la mano para andar, ¿no? Cuando enseñas a un niño a andar, las primeras veces no quiere dar pasos sin soltarse de tu mano, sin agarrarse a un sofá, a una cama, a algún sitio en el que se pueda apoyar. ¿Por qué? Porque le da miedo la caída, porque ya ha experimentado alguna caída, se ha hecho daño y le da miedo, ¿no? Eh, pues esto es lo que Kant también dice que metafóricamente nos pasa a todos, ¿no? Cuando nos acostumbramos a que nos lleven de la mano y nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pues entonces nos convertimos en unos cobardes, ¿no? Que no asumimos nuestra propia responsabilidad ante los problemas que tenemos que resolver. Ahora bien, hay algo que todavía no hemos dicho. ¿Quién o quiénes son aquellos que nos controlan, ¿no? O que nos tienen sumidos en esa minoría de edad y qué intereses pueden tener en ello? Y Kant va a señalar a un culpable claro, ¿no? El Estado y las instituciones dentro del propio Estado, ¿no? Como podría ser en un momento puntual no solo el gobierno, sino también, por ejemplo, la Iglesia. ¿Qué interés hay en tenernos sumidos en una minoría de edad? Pues que el Estado tendrá muchas menos dificultades para controlarlo, como pone ahí, ¿no? A una población que no piensa por sí misma y sigue los dictámenes de aquellas figuras que son clave para entender el texto de Kant, de que es la ilustración de los tutores, ¿no? Los tutores son aquellos profesores, escritores, curas, médicos, auténticas instituciones en sí mismas dentro del propio Estado que nos dicen qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, qué y cómo debemos vivir, ¿vale? Trabajan para la administración del Estado y velan por el bien común. Pero claro, velan por el bien común, ¿de qué manera? Pues eso, decidiendo por nosotros cómo debemos vivir, ¿vale? Entonces, no quiero extenderme más aquí porque, como veis, aquí es donde os planteo una actividad, ¿vale? De debate. Que claro que me podéis decir, oye, aquí hay poco debate. Porque, claro, el Estado nos quiere tontas o tontos. El año pasado me lo decían. Me decían, bueno, pero eso no es un debate. Todos vamos a contestar que sí. Bueno, puede ser que sí o puede ser que alguien a lo mejor opine que no. ¿Vale? Pero lo que quiero que hagáis aquí, ¿vale? Es que hagáis lo siguiente. Que planteéis una respuesta a esa pregunta. ¿Vale? ¿Cómo? De manera razonada. Ya sabéis, un argumento consta de, a ver si consigo meter ahí mi mano, muy bien, tres partes. Afirmación, razonamiento, demostración. Afirmar, razonar, demostrar. Y quiero que hagáis eso. Vais a afirmar que sí o que no. Es decir, vais a decir, sí, el Estado nos quiere tontos. Razonar, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que consideráis que lleva al Estado o que causa que el Estado quiera eso, ¿no? Nos quiera tontos. Y por otro lado, que me lo demostréis, es decir, que con algún hecho lo demostréis. ¿Vale? Podéis coger cualquier aspecto de la realidad social, histórica, que lo demuestre, pero intentad centraros en el estado de hoy en día, ¿vale? Por favor, no me habléis de antiguos regímenes, sino vamos al estado, vamos a extrapolar esta pregunta a día de hoy para, oye, poder discutir si esto que dice Kant ya se ha perdido, si ya no existen realmente esos tutores, si somos verdaderamente más autónomos o no, o si siguen existiendo esos tutores, quiénes son y qué motivaciones tienen para mantenernos tontos si es que las tienen. Entonces, la actividad consiste en eso, ¿vale? Que digáis que sí o que no, que lo razonéis y que me lo demostréis de alguna manera, con la peculiaridad de que no vale repetir argumentos, ¿vale?
quiero que vayáis leyendo, ¿vale? Lo que hacéis es esto, que os lo voy a colocar yo en el modo, este vídeo, este primer vídeo de Khan, pues en la misma entrada del modo, no a mí por privado, sino en la misma entrada del modo que podéis comentar, podéis poner una respuesta, ponéis vuestra respuesta a esto, ¿vale? Entonces podéis leer la de los compañeros y no repetiros, ¿vale? Así que, ya sabéis, el que se dé prisa también, pues puede coger un argumento que a lo mejor a otro le gustaría también haber cogido, ¿vale? Una vez que esté plasmado, ya os digo, no os repitáis, ¿vale? Vamos a tener en cuenta también las actividades para este trimestre por si tenemos que trabajar así online. Y chaito, hasta la próxima presentación.